Y creo que ya estamos grabando. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal las clases con Cruz? ¿Cómo les ha ido? Iba a checar, por cierto, en el Classroom. Creo que no está la tarea todavía, ¿verdad? Yo igual tengo que subir. Bueno, la tarea yo creo que estará lista hoy o mañana. Por lo pronto. Rodrigo, la tarea ya la puso el profesor. Bueno, la que no es para entregar, la que es de práctica. Justo eso estaba checando, a ver cómo íbamos en el Blackboard. Muy bien, sí, ya la vi. Ok, nada más para ver si es como la misma que teníamos. Sí, está perfecta. Bien. Ok, pues entonces ya tienen ahí la segunda tarea moral. No sé si ya tuvieron todos la oportunidad de echarle un ojo. Por ahí dicen algunos en el chat que ya. Ok, bueno, pues cualquier duda, igual atendemos. De hecho, yo estaba pensando, nos quedan esta semana de clases antes de salir de vacaciones de diciembre. Entonces tenemos la clase de hoy y la clase del jueves. Pensaba enfocarlo tal vez como la clase de hoy, atender cualquier duda que haya todavía sobre el tema este del polinomio mínimo y atender algún par de ejemplos o ejercicios, incluyendo la matriz que les quería de ver la clase pasada, que por cierto ya la revisé y efectivamente había copiado mal una de las entradas de la matriz, entonces ya lo corregí. El polinomio que nos queda corregido sí es un polinomio bonito, pero bueno, eso si quieren lo vemos ahorita. Por ahí me dicen en el chat que tienen dudas sobre lo de ciclos, lo de los espacios cíclicos. Entonces ahí lo podemos revisar. Y les decía, pues igual esta clase dedicarle a esas dudas y la próxima checar cualquier duda que tengan sobre formas canónicas de Jordan, también por si hay alguna duda sobre ese tema. Ok, por ahí varios en el chat coinciden que tienen dudas sobre el tema de los espacios cíclicos. Ok, entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda concreta sobre espacios cíclicos o sobre algún ejercicio que involucre espacios cíclicos, o si quieren que revisemos desde la definición. O sea, porque la definición es un espacio C cíclico si existe X vector de B, que esta C la podemos pensar como lo que genera el conjunto de las imágenes de X bajo T. Entonces, vamos a poner eso por acá. Vamos a admitirlo a los que se van uniendo. Y el generado de X, T de X, T cuadrada de X, puntos suspensivos. Entonces, bueno, déjenme ver, porque no han dicho más en el chat. Bueno, pues en lo que hay alguna duda específica sobre el tema, aquí está la definición, ¿no? Por si hacía falta recordarla. Un espacio C es cíclico si existe algún vector en B, ¿no? O sea, no puse todo eso aquí, pero entendiendo que B es el dominio de mi transformación, o sea, pensando en T como un operador de B en B, entonces va a existir un vector en B tal que a esta C yo la puedo generar
con todas las distintas imágenes de X bajo mi operador, empezando por la primera, que es, digamos, T a la 0, que es la identidad. Entonces, ese sería el mismo vector X solito. Y luego todas las respectivas, ¿no? O sea, T de X, T cuadrada de X, donde esta T cuadrada de X será T compuesta con T. Y así todas las posibles composiciones de T sobre ese mismo vector X. Entonces, Hola hasta... Rodrigo, acabo de llegar, pero ahorita que estoy diciendo de esto, tengo una duda. ¿Por qué Sí. entonces los ciclos de vectores propios empiezan al revés? En lugar de ir aumentando de grado, van disminuyendo. Ok, bueno, a ver, atendiendo tu duda y ahorita respondiendo a otra duda del chat. ¿Por qué de repente los escribimos al revés? Porque a veces es conveniente escribirlos al revés, pero en realidad aquí estamos, o sea, dando esa definición diciendo que este cuate se genere de esta manera. Entonces, este es un conjunto generador y es indistinto del orden, ¿no? O sea, va a generar lo mismo sin importar en qué orden acomode yo aquí las respectivas potencias de T. Entonces, en ese lado, bueno, a veces por cuestiones de notación, preferimos escribirlos como en un orden inverso, donde las potencias van disminuyendo, pero termina siendo exactamente el mismo conjunto, ¿no? Entonces, a pesar de que cambie el orden en el que podamos escribirlo, ya sea que las potencias de T vayan ascendiendo o vayan descendiendo, es el mismo conjunto y ambos generan exactamente lo mismo, ¿sí? Eso por una parte, ¿no? Sobre esa duda de por qué de repente escribíamos las potencias disminuyendo y a veces las potencias ascendiendo. Ahí en el chat, por ejemplo, dicen, bueno, ahí es porque no sabemos hasta qué potencia es. Efectivamente, cuando hacemos el análisis de ahora sí que ya de los espacios propios generalizados y esos, pensamos también en que ya tenemos una noción de sus dimensiones a veces, ¿no? Entonces ahí ya sabemos a partir de qué T vamos a contar. En este caso, en la definición más general, digamos, de qué es un espacio cíclico, un espacio cíclico, de hecho, podría definirse en cualquier lugar de dimensión infinita. Y podría ocurrir incluso tener espacios cíclicos, o sea, en este caso más general otra vez, en el que la dimensión de estos espacios fuera infinita y aquí tuvieras un conjunto que no termina nunca. Entonces no tienes como una máxima potencia de T a partir de la cual hacer la cuenta regresiva, digamos. Entonces, en este caso, para la definición más general, se da de esta manera, ¿no? O sea, elevando las potencias de T y las que sean necesarias, ¿no? Si estamos trabajando, obviamente, en lugares de dimensión finitas, sabemos que esto va a terminar en algún momento y sabemos que hay alguna potencia máxima de T, ¿no? Y que a partir de ahí todas las demás ya estarán en lo que generan las anteriores. Pero bueno, ese es un caso más particular. Esa, nuevamente repito, es la definición general, ¿sí? No sé si eso haya aclarado un poquito la duda. Sí. Gracias. Muy bien. También por ahí en el chat preguntaban sobre los vectores que nos tomamos. O sea, que no se entiende bien como qué vectores nos estamos tomando. En este caso, en la definición general que tenemos de un espacio cíclico, o si un espacio va a ser T cíclico si se cumple esta condición. Es decir, si existe algún vector tal que tú puedas generar a tu espacio con las imágenes de ese vector bajo las distintas potencias de T. Este vector, o sea, si existe, entonces podemos decir que este es un espacio cíclico. Pero fuera de eso no hay nada realmente especial así en esta definición general sobre este vector X. O sea, este vector X si existe, entonces a nuestro espacio le podemos llamar cíclico. Si no existe tal vector que cumpla esto, pues entonces nuestro espacio no es cíclico, ¿va? En principio, este vector no tiene nada así muy particular. Y de hecho, para cualquier vector, sin importar qué operador ustedes me den, sin importar el espacio en el que estemos trabajando, sin importar su dimensión y sin importar qué vector agarremos ahí, siempre podemos construir su respectivo espacio T cíclico, ¿verdad? O sea, sin importar el operador, sin importar el espacio y sin importar el vector, siempre podemos considerar este conjunto de aquí. De hecho, eso es a lo que le llamamos el espacio cíclico asociado a X, que solemos denotar de esta manera, ¿no?
Entonces, cuando tenemos esta notación, estamos haciendo referencia de que, o sea, para cualquier vector que ustedes me den X, yo puedo construir este bicho de aquí, que es justamente lo que genera sus imágenes bajo las potencias de T, ¿no? Entonces, ahí de entrada no hay como ningún aspecto especial en los vectores que estamos tomando, al menos en esta parte de la definición general. O sea, un espacio es T cíclico si se cumple esto y ya, ¿no? O sea, sin poner mayores restricciones sobre el vector, sobre la dimensión del espacio, ni nada. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la definición de qué es un espacio T cíclico. De hecho, esta de aquí abajo la podemos completar diciendo que dado, vamos a ponerle una pequeña división aquí, dado T de B en B y X, un vector cualquiera de B, siempre existe justo este espacio que había escrito aquí, que se ve, bueno, igual que el que puse acá arriba, ¿no? Entonces, por un lado, esta es la definición de qué es un espacio T cíclico. Por otro lado, lo que les decía es que para cualquier operador, cualquier espacio y cualquier vector ahí, yo puedo construir su respectivo espacio T cíclico asociado, ¿no? O sea, de hecho, esta es una definición, digamos, esta es otra, y la proposición a poner aquí, que la podríamos poner así. Entonces, ahora sí, proposición C de X es T cíclico. ¿No? Digo, o sea, esta proposición es casi inmediata de cómo definimos, de cómo se definen ambas cosas, ¿no? Pero se puede poner como proposición. O sea, por un lado se define qué es un espacio T cíclico, por otro lado podemos definir el espacio T cíclico asociado a cualquier vector y, o sea, podemos ver que efectivamente este espacio T cíclico que definimos aquí para cualquier vector es un espacio T cíclico. O sea, que no tiene ese nombre en vano. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Vamos? Ok. Entonces, no sé si hay alguna otra duda con este tema de los espacios T cíclicos, qué es lo que quieran que atienda específicamente, o si eso ya aclara un poquito el asunto, o si quieren que veamos algún ejercicio de los que están aquí en la tarea moral respectivos al asunto. Porque de hecho tenemos varios, los primeros ejercicios, ¿no? De la tarea moral. De hecho, los primeros cinco ejercicios de la tarea son respecto a espacios T cíclicos. Sí, los primeros 5 son sobre espacios T cíclicos. Después del ejercicio 6 al ejercicio 8 son ejercicios respecto al tema este que vimos de polinomio mínimo. Y después del ejercicio 9 al ejercicio 16 ya son problemas sobre los espacios propios generalizados y las formas canónicas de Jordan, ¿no? Que fue lo que estuvieron viendo con Cruz también últimamente. Entonces, no sé si quieran que veamos alguno de esos primeros ejercicios de la tarea moral o si quieren que veamos el ejemplo de la matriz que teníamos en la clase pasada. A ver, por ahí me dicen en el chat que uno del primer ejercicio que les causa problemas la base. Encuentren una base para el subespacio T cíclico CZ para cada inciso. Ahí cuando se refieren a que encuentren una base, cuando tenemos nosotros un espacio T cíclico, ¿no? O sea, aquí recordando otra vez la definición de lo que es un espacio T cíclico, si queremos encontrar una base para este espacio,
Pues eso va a depender en parte de la dimensión de nuestro espacio T cíclico. O sea, por ejemplo, si yo sé que aquí tengo un espacio T cíclico de dimensión 3, supongamos. O sea, si yo ya sé por algún extraño motivo que este espacio es de dimensión 3, entonces basta con que me tome los primeros 3 vectores que aparezcan aquí para hacer una base de este espacio, ¿sí? O sea, en ese caso me bastaría tomarme a X, a T de X y a T cuadrada de X como base de mi espacio T cíclico. Nuevamente, a sabiendas de que su dimensión es 3. ¿Ok? Eso tiene que ver con un par de resultados importantes que se prueban al respecto de esto. Uno de ellos nos dice que, o sea, justamente, o sea, esos tendrían que ser linealmente independientes hasta llegar a cierto tope. O sea, bueno, mejor dicho, lo que nos dice es que una vez que llegas a alguno que ya es linealmente dependiente de los demás, de ahí en adelante todos los demás lo van a seguir siendo. ¿Sí? A ver, si quieren le echamos un último vistazo a esto que tengo escrito en el pizarrón para que pueda borrar. Pues nada más ahí para el screenshot y para asegurar que no haya ninguna duda al respecto. Y entonces recordamos este teoremita que les digo. Vamos a borrar acá. Entonces, ese resultado dice algo del siguiente estilo. Voy a ponerlo como proposición. No sé, es como un poco indistinto eso de poner proposición. En realidad, proposición y teorema quieren decir lo mismo, solo se suele usar teorema para los resultados que son como muy importantes y proposición le ponen como a los resultados que se usan mayoritariamente para llegar a estos más importantes. O sea, es un poco como corolario. Corolario es lo mismo que teorema o que proposición, solo que se le da menos valor y suele ser como muy inmediato de otro resultado más importante. En fin, ese le voy a poner proposición y dice lo siguiente. Nos dice que si T a la K de X, vamos a decir, está en el generado de todo lo demás, o sea, bueno, de todas las anteriores, está en el generado desde 1 hasta, bueno, desde 0. Entonces, T, K más N, X, también. Ok. Esto es uno de los resultados que tenemos al respecto, ¿no? Entonces les digo una pequeña proposición que nos dice que si ustedes agarran alguna potencia de T evaluado en X, en este caso digamos T a la K, evaluado aquí, y resulta que eso ya está en lo que generan los anteriores, entonces nos tomamos, digamos, la késima imagen de X, y eso está en lo que generan sus primeras K menos 1 imágenes, entonces cualquiera arriba de esta también va a estar ya en lo que generan las anteriores, ¿no? Entonces, no sé si queda clarísimo este resultado. ¿Sí lo demostraron con cruz? ¿O es la primera vez que lo ven? Dicen, ah, sí, porque en K se hace 0. Tal vez no necesariamente se haga 0 en K. De hecho, tal vez no se haga 0 nunca. Pero eso no quiere decir que no puede estar en lo que generan los anteriores. De hecho, por ejemplo, nada más para que no haya confusión al respecto. A ver, por ejemplo, si pensamos en la identidad. Es más, vamos a pensar en la identidad de R en R. ¿Ah? Si pensamos en la identidad de R en R, pues la identidad de R en R en realidad es T cíclico.
O sea, bueno, todo R va a ser T cíclico generado por cualquier vector distinto de 0. Pero una de las cosas que ocurre es que la identidad a cualquier potencia K, evaluado en X, sigue siendo X. ¿Sí? Entonces, no necesariamente estamos diciendo que esto se tenga que anular en algún momento. Lo que estamos diciendo es que va a tener que ser combinación lineal de las otras imágenes. Ahora, en este caso, por ejemplo, esto ya lo podemos ver como una combinación lineal de las imágenes previas, ¿no? De hecho, nos basta tomar la primera de todas esas imágenes. Pues esto lo podemos pensar como 1 por la identidad a la 0, que sigue siendo la identidad, evaluado en X, ¿no? Porque todo eso sigue siendo el mismo vector. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, nada más para evitar cualquier confusión, no es que estas cosas se anulen, es que ya están, es que se vuelven combinación lineal de las anteriores. Como en este ejemplo con la identidad, si tomamos la identidad entre R y R, cualquier potencia, ¿no?, de la identidad evaluada en algún vector, sería lo mismo que tomarnos, pues nada más la primer potencia evaluada en el mismo vector. Entonces, esta potencia de la identidad ya va a estar en lo que generan las anteriores. Es decir, que lo voy a poner por acá en azul. Lo que estoy diciendo aquí es que la identidad a la K, evaluada en X, está aquí, ¿no? Entonces, escrito un poco más gordito el plumón azul, pero es lo que quería decir, ¿no? O sea, la identidad a la K evaluada en X ya está en lo que genera este mismo vector, que es un caso particular de lo que enuncia la proposición de arriba. ¿Sí? O sea, la conclusión es que entonces todas las potencias de la identidad van a estar ya generadas por eso. Es decir, que ahí cualquier espacio T cíclico va a tener ¿qué dimensión? ¿Dimensión K? No. 1, ¿no? Dimensión 1, exactamente, porque si se dan cuenta, lo que estamos viendo es que para cualquier potencia, eso ya está en lo que te genera un solo vector. Sí, entonces aquí en el ejemplo, esto va a tener dimensión 1. De hecho, la proposición, si se dan cuenta, no nos habla sobre dimensiones en realidad. Y esto es cierto más allá de si la dimensión de lo que está aquí es menor. En realidad, aquí esto podría ser cierto para alguna potencia menor. O sea, aquí podría ser que t a la k menos 1 de esto, de x, ya fuera combinación lineal de lo anterior. Pero eso a nuestra proposición no le interesa. Eso lo único que nos dice es que una vez que encuentras una, todas las que están arriba de ella ya estarán ahí contenidas, ¿no? Entonces, ¿sí se entiende un poco mejor? ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces, por un lado, lo que nos dice la proposición es esto, ¿no? O sea, que si tú encuentras una que ya está en lo que generan las anteriores, entonces cualquiera por encima va a seguir estando en lo que generan las anteriores. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a borrar aquí tantito. Ahora, lo otro, que es lo importante, o sea, bueno, de hecho ambos resultados son importantes. Esa era una proposición, ¿no? Ahora vamos a ver otra proposición al respecto. Y es que nos dice, o sea, nos diría lo siguiente. Nos dice que si t a la k de x, ahora supongamos que no está en lo que generan las anteriores, ¿no?
Entonces, la proposición anterior nos daba una consecuencia de qué pasaba cuando esto ya estaba dentro de lo que generaban las anteriores, ¿no? Bueno, ahora supongamos que esta de aquí no está en lo que generan las anteriores. Entonces, ¿qué creen que podamos concluir al respecto? A ver, voy a ir escribiendo un poco la conclusión. Entonces, ¿qué? Perdón, aquí le puse puntos suspensivos y de hecho esto debía terminar en TK-1. A ver, déjenme. Es que me quedó corto el pizarrón. A ver, lo voy a volver a escribir. Entonces, nuestra hipótesis ahora es esta. A ver, ya. La pequeña y sutil diferencia es que hace rato no había alcanzado a escribir este término y solo lo había dejado con puntos suspensivos y se podía entender que estaba, o sea, que no estaba en ningún lado, ¿no? O sea, y en realidad más bien a lo que me refiero es que no está en lo que generan las anteriores. Así que aquí consideramos desde la potencia 0, que esto es la identidad, hasta la potencia K-1. Y nuevamente les pregunto, ¿cuál es la conclusión? O sea, ¿qué podríamos concluir de que esto no estuviera en lo que generan las anteriores? A ver, si les ayudo un poquito. Si este bicho no está en lo que generan todos los anteriores, entonces podemos concluir que este conjunto de las primeras T iteraciones, en las primeras K iteraciones de T, ¿cómo va a ser ese conjunto? Y les recuerdo que, independiente. Exactamente, ¿no? Justo les iba a recordar que todo esto iba encaminado a por qué decíamos que un cachito de estas alcanzaban a ser una base de los T cíclicos. Es porque este conjunto va a ser linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, si la késima iteración del operador evaluada en esta X no está en lo que generan estas anteriores, entonces todo este conjunto va a ser linealmente independiente. Y eso nuevamente les pregunto, no sé si lo demostraron con Cruz en algún momento. O tal vez no escrito exactamente de esta forma, pero algo similar o equivalente. O sea, porque la conclusión y una de las cosas a las que queremos llegar es el siguiente resultado importante, ¿no? O sea, de hecho, si quieren ese le pongo teorema. Entonces, teorema. Si el P cíclico generado por el vector X tiene dimensión K, entonces este conjunto es base. ¿Sí? Entonces, las dos proposiciones que les acababa de mencionar tienen que ver con llegar a este resultado de aquí, ¿no?
que dice que si tú te agarras un espacio T cíclico generado por algún vector X y tú por algún motivo sabes que la dimensión de ese espacio es K, entonces esta de aquí, este conjunto, que son las potencias de T evaluadas en X, yendo desde T igual a 0 hasta T a la K menos 1. Y aquí va a ser K menos 1 porque empezamos desde la potencia 0. Entonces necesitamos K vectores para generar algo de dimensión K. Entonces, estos K vectores de aquí justo resultan ser una base para este T cíclico. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Se entiende? A ver, ¿cómo vamos acá? Que por cierto, me está dando lata otra vez Zoom con lo del tiempo. Así que en unos minutos vamos a tener que interrumpir tantito la transmisión para volver a empezar una nueva. Pero bueno, por lo pronto, ¿alguna duda con esto? No. Todo bien. Ok. Pues les digo, este es uno de los resultados importantes, ¿no? Sobre los test cíclicos. Tiene que ver con las dos proposiciones que les acababa de mencionar. Nuevamente les pregunto, ¿esto lo demostraron con Cruz en algún momento? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Si alguien se acuerda, no tiene ni idea. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Ok, porque esa es de las cosas como importantes, ¿no? Que seguramente les será de utilidad por ahí en algún momento de su tarea. Es lo que quería abrir aquí. Para ver sobre los resultados de sobre los ejercicios. Ok. Entonces, bueno, ya he explicado todo este asunto. Pensando, por ejemplo, bueno, en la duda específica que tenían sobre el ejercicio 1, les pide encontrar una base para el subespacio T cíclico C sub Z en cada inciso. Entonces, tienen ahí en el ejercicio número 1, tienen 3 incisos, en donde les dan un operador que va de algún espacio a un espacio, y les dan un vector, o sea, les dicen quién es el vector Z, ¿no? O sea, en el primer inciso, el vector Z es el primer vector de la base canónica. En el segundo inciso, Z es el polinomio X cúbica. Y en el tercer inciso, Z es la matriz identidad, ¿no? De 2 por 2. Entonces, lo que les está pidiendo ese primer inciso es justamente que calculen estas imágenes. A ver, ¿cuál sería el procedimiento? Ya que sabemos estos resultados, ¿cuál sería el procedimiento para resolver el ejercicio número 1? Bueno, a ver, pues digo, a ver, mi inciso A, ¿no? Tenemos este operador y tengo este vector. Entonces, voy a calcular estas imágenes. O sea, yo sé, o sea, digo, ahí en el ejercicio 1 le llaman Z en vez de X, pero es exactamente lo mismo, nada más sustituyen Z por X. Y entonces calculan, o sea, dicen, bueno, a ver, voy a primero tomar Z, ¿no? Que es T0 evaluado en Z. Luego le aplican el operador a ese vector y ven que les queda. Y luego se lo vuelven a aplicar y ven que les queda. Y le van aplicando así el operador. Y lo que tienen que ver es en qué momento lo que les está dando ya es combinación lineal de lo anterior. Entonces aquí yo pongo Z y después calculo T de Z. Y veo si T de Z lo puedo expresar como combinación lineal de Z. Si no, entonces se lo sumo. Ajá. Si T de Z yo lo puedo expresar como combinación lineal de Z, entonces pues lo único que necesitaba era Z desde el principio. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, si yo llego, por ejemplo, a T cuadrado de Z y me doy cuenta que T cuadrado de Z no lo puedo poner como combinación lineal de los anteriores, pues eso quiere decir que ese todavía sigue siendo linealmente independiente, ¿no? Entonces quiere decir que todavía no he rebasado mi base. Ahora, si yo de repente llego, por ejemplo, a que T quinta en Z ya es el primero que puedo expresar como combinación lineal de los anteriores, entonces quiere decir que los que tenía hasta antes de ese ya me bastaban para completar una base.
¿Se entiende un poco lo que acabo de decir? O mejor hacemos rápidamente uno de los ejercicios que vienen de su tarea. Para ilustrar el procedimiento que les dije. Votación. Hacemos un ejercicio uno de los incisos del primer ejercicio de su tarea, ¿o no? Órale, pues. ¿Sí? Va. Entonces vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer después de una pequeña interrupción. Casi me siento como yendo a comerciales. Pero no, vamos a cortar tanto la transmisión. Inmediatamente después armo una transmisión nueva y vemos algún inciso del primer ejercicio de la tarea. De mientras piensen cuál de los 3 incisos quieren que veamos. De preferencia el B. No, no es cierto. El que gusten, pero ahorita lo checamos, ¿vale? Entonces, cierro la transmisión y armo una nueva para que se vuelvan a meter. Ahorita vamos.